¿Quién necesita ver una película de Netflix cuando tienes a Elon Musk pidiéndole perdón a Donald Trump? Irán con Israel cayéndose a cataplum. China y Estados Unidos se sentaron a hablar pero con los guantes puestos. Así que si pensabas que esta semana iba a estar tranquila, te digo que no. Esto es mate con trading, donde el mate es más que solo una bebida. Es una excusa perfecta para analizar lo que pasó esta semana y proyectar nuestra próxima semana de trading. Así que bueno, dejémonos de huevonada y comencemos. Y bueno, antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube. Además de eso, que actives las notificaciones para cuando apenas saquemos un mate con trading o cualquier video en el canal de YouTube, te lleguen las notificaciones. Así que comencemos. La semana pasada hablábamos de una guerra entre dos titanes ególatras. Esta semana Elon le pidió disculpas a Donald. Lo que comenzó como un cruce de fuego digital entre dos egos colosales terminó en una llamada telefónica cargada de disculpas. Elon Musk le pidió disculpas a Donald Trump. Así mismo es, literalmente le pidió perdón. Y es que todo lo que perdió en ese ratico no hay orgullo que valga. Hasta yo le hubiese pedido perdón, mamá. Y es que la verdad que esto no fue solamente una charla privada. Después de esa llamada, Elon en su red social X hizo pública su disculpa a Donald Trump, donde en pocas palabras le dijo: coño manito, me pasé de la raya, mala mía. Pero bueno, aquí es donde la vaina se pone buena, porque al día siguiente las acciones de Tesla rebotaron un 2.6% en pleno premarket. El patrimonio neto de Elon se infló 191 millones de dólares en un solo día. Si hasta yo pido disculpas. O sea, pedir disculpas a Donald Trump salió más rentable que cualquier reporte de ganancias de Tesla. Y bueno, ¿y qué pasó con el catire? Pues Donald Trump le respondió como un patriarca, un magnánimo, un político calculador. Dijo públicamente que fue muy bueno de su parte, muy amable, que también lo aprecia mucho. Y por si fuera poco, en la misma declaración insinuó que Elon volvería a tener lugar en su visión de país, pero tampoco dio mucho detalle. ¿Será que volverá a colaborar SpaceX con los proyectos gubernamentales de Donald Trump? No se sabe. Ahora bien, ¿esto fue una reconciliación política o una maniobra estratégica? Recordemos que Elon había sido crítico con Trump desde el 2017, cuando renunció a sus cargos de asesor luego de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Pero desde hace unos meses el tono venía aflojando y ahora se está reconciliando, justo cuando hay rumores de revisión de contratos federales vinculados a SpaceX. ¿Casualidad? Difícil creerlo. Lo más probable es que estemos viendo una jugada quirúrgica de Elon para proteger sus intereses a largo plazo. Y sí, probablemente va a seguir vendiendo internet desde el espacio sin que le caiga una auditoría del Pentágono. Bienvenidos a la política tipo reality show, donde una disculpa vale 191 millones de dólares y el orgullo se negocia con verdes. Esta semana se publicaron datos muy interesantes en Estados Unidos, porque arrancamos el día miércoles con la publicación del dato más esperado, el IPC de Estados Unidos. El IPC mensual fue positivo por 0.1%, cuando se esperaba un 0.3%, mientras que el IPC interanual estuvo en 2.4%, cuando se esperaba un 2.5%. Este es el menor ritmo de inflación desde el 2021, y aunque no es una caída abismal, el mercado lo interpretó como una señal perfecta para soñar con recortes de tasas. Pero lo interesante no fue solo el dato, sino lo que pasó horas después. Y es que Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance salieron a apretar fuerte a la Reserva Federal. Textualmente, Trump calificó la política de tasas altas como una mala praxis monetaria. Sí, lo comparó con una mala praxis médica, como si el Dr. Powell estuviera operando el mercado con una motosierra oxidada. Y ojo, porque el jueves hubo más munición todavía, porque se publicó el índice de precio del productor. Estuvo en 0.01 cuando se esperaba un 0.03. Pero bueno, eso no fue lo que realmente preocupó, porque fueron las solicitudes de subsidio por desempleo que subieron a 248,000, superando lo que se esperaba, que era de 242,000. Y esto que parece un dato menor, en realidad es el pico más alto en 10 meses. ¿Y qué podemos traducir con esto? Que el mercado laboral comienza a mostrar grietas y esa narrativa de que la economía está fuerte comienza a perder fuerza.
Y bueno, como si fuera un cierre de trilogía, el viernes se publicó el dato del sentimiento al consumidor de la Universidad de Michigan. El índice subió a 60.5, cuando se esperaba un 53.5. La expectativa de inflación bajó a 5.1. Desde el 6.6 anterior. Y esto lo que traduce es, la gente se siente un poco más optimista, la inflación ya no es un monstruo que le quita el sueño, pero los ingresos no alcanzan y las tasas están altísimas. En resumen, la economía está calmada, pero también está frágil. Y todos están mirando a Powell como si fuera el árbitro del partido que se niega a tocar el silbato. Entonces, ¿por qué no bajan las tasas? Porque la Fed está atrapada entre la data y la política. Técnicamente hay argumentos para un recorte, pero políticamente recortar ahora podría verse como una jugada a favor de Donald Trump. Y Powell no quiere pasar a la historia como el banquero central que influyó sin querer queriendo en una elección. Así que toma la decisión de esperar. Mientras tanto, el mercado está totalmente bipolar. Un día eufórico con datos suaves, otro día pesimista por falta de señales concretas de la Fed. ¿Estamos en una pausa estratégica o simplemente no le quieren dar la razón a Trump? Y bueno, si te está gustando este video, no te olvides comentar qué es lo que más te gusta de Mate con Trading y además de eso, darle like, suscribirte y además de eso, activa las notificaciones para cuando subamos un video que de una vez lo puedas ver. Así que continuemos. Y bueno, mientras todo esto pasa, Estados Unidos y China se dan la mano, pero se la dan con guantes. Y sí, Estados Unidos y China se volvieron a ver la cara. Y esta vez no fue por Taiwán, no fue por TikTok, no fue por los aranceles, sino que fue en Londres, donde se retomaron las conversaciones comerciales entre ambas potencias. Y aunque no se firmó nada, el tema central fue el clave: minerales de tierras raras. ¿Te suena algo como de ciencia ficción? Y nada, estamos hablando de los ingredientes esenciales para construir todo lo que se mueve en el mundo moderno. Chips de inteligencia artificial, baterías de autos eléctricos, pantallas, misiles, antenas de telecomunicaciones y probablemente hasta el celular o la computadora con la que estás viendo este video. Pero ajá, ¿por qué es importante? Porque China controla entre el 60 y el 70% de la producción global de estos minerales. Y Estados Unidos, aunque se está apurando en construir su propia cadena de suministros con países aliados como Australia o Canadá, todavía depende en gran parte de Beijing. Entonces, sentarse a negociar sobre esto no es cualquier cosa, porque es como negociar el acceso al agua en medio del desierto, mientras estás compitiendo por quién construye la ciudad más grande. Pero bueno, con esto no nos podemos confundir. Esto no es una reconciliación. Esto es una pausa técnica en una pelea de fondo. En un cónchale, mano, vamos a aguantar un poquito porque nos estamos dando tan duro que podemos reventar el ring. Y todo esto ocurre mientras Estados Unidos endurece las regulaciones sobre chips y China sigue bloqueando empresas estadounidenses. Pero estas tierras raras son como el oxígeno. Nadie puede dejar de usarlas. Y eso los obliga a sentarse aunque tengan poker face. En esta Guerra Fría 2.0, estos productos son el nuevo petróleo. Y aunque Estados Unidos y China se odian, no pueden dejar de hacer negocios. Porque seamos claros, en la economía global nadie sobrevive solo. Y bueno, algo que lamentablemente está pasando y que antes de comenzar este bloque tengo que dejar algo claro. Esto no es una opinión política ni religiosa. Lo que vamos a analizar acá es el conflicto en Medio Oriente que sacudió el mercado a finalizar la semana. Porque parece mentira, pero basta una sola explosión para mover millones de dólares. Y es que este viernes 13 de junio, Israel lanzó un ataque contra Irán. El objetivo, instalaciones militares y científicas supuestamente vinculadas al programa nuclear iraní. Horas después, Irán respondió con más de 100 drones y misiles. No hubo invasión, no hubo guerra declarada, pero el mensaje fue muy claro. Si me tocas, te devuelvo el golpe. Y no me importa si es viernes, si es sábado o si el mundo está mirando. ¿Cuál fue el resultado inmediato? El mercado global entró en lo que algunos llaman modo pánico con traje de gala. El petróleo se disparó, el oro saltó como siempre que las bombas suenan, el índice del VIX también se disparó un poco. Y todo esto en un solo día.
¿Se dan cuenta cuán frágil puede ser el sistema financiero global? Ahora, quizás te estés preguntando, ¿por qué un conflicto entre Israel e Irán, que son países que están tan lejos, van a influir en la economía mundial, en Wall Street, en el oro, en el petróleo, en el dólar? La respuesta es simple y poderosa, porque no estamos hablando solo de dos países, estamos hablando de dos piezas claves en el tablero geopolítico. Por un lado está Israel, uno de los aliados más firmes y estratégicos de Estados Unidos, con apoyo militar, económico y tecnológico directo. Pero por el otro lado está Irán, un país respaldado históricamente por Rusia y China, tanto en lo diplomático como en lo comercial. Esto no es solo un enfrentamiento regional, esto es un ecosistema donde si se rompe un eslabón, el temblor puede llegar hasta los traders que están sentados en Estados Unidos, en Hong Kong, en Londres. Y además, no es un conflicto cualquiera, es un conflicto en Medio Oriente, la región más volátil del planeta. Ahí se produce, se refina y se transporta una parte clave del petróleo global. Y lo más crítico es que por ahí pasa el famoso estrecho de Hormuz. Entonces, cuando un misil cae cerca de esa ruta, el mercado no ve guerra, el mercado ve recorte de suministro, posible escasez de energía, inflación, y cuando el petróleo sube, no sube solo, se desencadena un poco de vaina. El petróleo sube y suben los costos de transporte, el precio del petróleo sube y suben los gastos de producción, la inflación se recalienta. La Reserva Federal se pone nerviosa. Lo que para muchos es caos, para otros es oportunidad. Y acá viene la parte sin romanticismo. Cuando hay miedo, hay volatilidad. Cuando hay volatilidad, hay mucho movimiento en el mercado. Ese es el llamado pánico rentable. Y en momentos así queda claro que lo que mueve el precio no es la empatía. Es el petróleo, es el miedo y es el capital en fuga. Así que bueno, vámonos para el gráfico y vamos a darle. Bueno, ya estamos aquí en el gráfico, vamos a servirnos un matecito porque quiero mostrarle algo. Este es el gráfico del VIX. El VIX es básicamente como que un índice de volatilidad. Y fíjense que cuando explota el tema de Israel e Irán, justamente el VIX se dispara. Pero hasta este punto no significa un gran peligro en el mercado. Normalmente hasta el 30 está bien. Y fíjense cómo hay momentos puntuales donde el VIX se ha disparado. Si ustedes se ponen a revisar, fíjense, esta fecha fue cuando Trump comenzó con la locura de los aranceles. Fíjense que había mucha volatilidad en los mercados. Ahora poco a poco se ha ido calmando, explotó por el tema de Israel e Irán, pero se ha mantenido. Ahora bien, estamos en el gráfico diario del eurodólar. Vemos que al finalizar la semana liquida una buena zona donde nos pudiera estar dando un retroceso un poquito más extenso que el que ya dio, pudiera ser hasta esta zona de acá, donde podríamos estar esperando que liquide todos estos lows de acá para continuar con esa subida. Obviamente esto es un análisis semanal, hay que esperar qué va dando el eurodólar día tras día. Fíjense el gráfico del libra dólar que nos dejó esta semana estos lows de acá, que el precio puede ir a liquidar con fuerza todos estos lows buscando esta zona de acá abajo. Y si nos vamos al gráfico del Nasdaq, me gustaría ver al Nasdaq ya en un retroceso un poco más profundo para que vaya a buscar esos highs históricos. Ahora comenzamos el día lunes sin noticia. Para el día martes ya tenemos lo que son las ventas minoristas. Básicamente que las ventas minoristas son el termómetro del consumo real en Estados Unidos. Se tiene esperado un menos 0.6%, el anterior fue de 0.1. Si esa lectura general confirma la caída, se pudiera estar dando un enfriamiento en la economía, pero si sorprende con el alza, el precio del dólar puede fortalecerse rápidamente. Luego tenemos para el día miércoles la publicación de la inflación en Estados Unidos, solicitud de desempleo y, importante, el miércoles a las 3 de la tarde, decisión de tasas de interés de la Fed. Así que mucho cuidado. El jueves tenemos decisión de tasas del Banco de Inglaterra, pero también tenemos bancario en Estados Unidos y el día viernes ventas minoristas en el Reino Unido. Así que bueno, si les gustó este mate con trading, no olviden dejar su comentario. Además de eso, dejar un buen like. Tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones para cuando subamos video al canal les llegue de una vez. Así que bueno, el mate no es solamente una bebida, es una excusa que utilizamos para chismear del mercado y además de eso analizar.
Así que bueno, nos vemos el próximo domingo.